Vamos a comenzar. Sean bienvenidos a una nueva jornada de Congreso Mutis de Práctica y Estudios Teatrales. En esta mesa, en la mesa número 6, tengo la suerte y el agrado de poder presentar a grandes investigadores en esta tarde. La mesa se trata sobre el teatro y el accionar social, que bueno, en este caso me presento, mi nombre es Víctor Bobadilla y tenemos aquí a Pedro, a Jimena y a Luana, quien nos van a ayudar a explicar un poco sobre el accionar social y sobre todo lo que ocurre tanto acá en Barcelona como en otras experiencias también, tanto en Latinoamérica, por ejemplo. Y vamos a comenzar con Pedro Benatón. Pedro es cofundador de Erro Grupo en 2001. Benatón es investigador, director, dramaturgo y actor-intérprete con doctorado en teatro en la Universidad de Estado de Santa Catarina, con la tesis Teatro de Situaciones, Estrategia de Preparación y Actuación en Modus Operandi para salir a la calle, en 2020. Con una estancia en la Universidad de Barcelona y su actuación e investigación están relacionadas en gran medida con los siguientes temas: el teatro callejero, espacio urbano, ocupación, observación, invisibilidad y desplazamiento. Así que dejo por primera instancia a Pedro que pueda dar a conocer su comunicante. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, bueno, hace un año que estaba aquí. Solo tengo que agradecer a vosotras, de invitarme de nuevo, de poder estar aquí de nuevo, porque cuando vuelves a la casa de uno, bueno, es que no hiciste nada malo, ¿no? No tuviste ningún problema. Y bueno, estaba aquí día 2 de marzo de 2020 y fue un momento liminal de mi vida porque estaba terminando la tesis doctoral y Ana, principalmente, y Víctor me recibieron muy bien. Fue posible estar aquí en esta misma mesa hablando justo después de la tesis de mi defensa con mi tutor, Andrea Cajera, y Oscar, en la mesa de apertura de la última edición. Bueno, solo para decir que esta era el término de una pandemia personal, una tesis, ¿no? Que estás ahí 4 años, algunos 5, y sí, es un momento que estás se transformando ahí. Bueno, la mesa ¿puedes poner, Ana, por favor? La mesa del año pasado, yo terminaba con este video, que voy a dejar congelado aquí. Es una apuesta que hicimos en 2019, bueno, Erro Grupo, como Víctor ha dicho. Yo soy director, dramaturgo, actor de Erro Grupo. Y esta era una imagen de la avenida Francisco Madero en México. Y en 2019 hicimos el 24º debate público, Desnudo Ahora, que era una apuesta donde preguntábamos si es posible hablar de política desnudo. Esta era la cuestión de la apuesta de calle. Hablábamos ahí y la gente empezaba no a sacar las ropas de inmediato, pero sí a hablar del cuerpo en la política, este cuerpo político. Que bueno, que bien que Eliana va a estar en la última mesa, que Eliana tiene este concepto de cuerpo en política liminal, que el cuerpo tiene este poder de liminalidad. Pero esto fue en 2019, entonces hace 100 años, más o menos, ¿no? Mucho ha cambiado y después del Mutis, principalmente del último Mutis, las calles se han cambiado mucho. Y yo hablaba en este año pasado que esta apuesta fue censurada en Florianópolis en el mismo año 2019, después de volvernos en México. No fue posible hacerla como queríamos, pero logramos hacerla como podíamos, con los límites, con policías ahí, mirándonos, esperando para desnudarnos, y tuvimos que elaborar en el momento de la situación, es importante este término para Erro Grupo, situación, que cómo hacer la apuesta en vías de ser detenido, justo ahí. Ser detenido podría ser una cuestión, era una buena escena final, ¿no? Pero quedarse desnudo ahí, bajo la mirada de los policías, nos parecía más desafiador. Bueno, tan desafiador fue
quedarse en marzo, en 90 días, marzo, abril, mayo, sin calle, sin tu sitio de trabajo. Esto fue más duro que policías, porque la policía era una policía invisible y las calles estaban desiertas, súper respetado aquí el confinamiento, mucho más que en Brasil, por ejemplo, que está ahí, que nuestros amigos dicen que están en lockdown personal hace un año, o sea, no hay esa charla con el Estado. Y aquí no, el Estado fue muy fuerte, nos ha confinado. Y nos ha confinado de una manera que nosotros de Erro no teníamos más nuestro sitio. O sea, nuestro sitio estaba justo abajo de la ventana, justo en el balcón. Mirábamos la calle desierta todos los días, pero desierta, y sin poder estar ahí, por un poder que era más invisible que corporal, ¿no? Más conceptual que corporal. Y esta charla tiene este título, Teatro como respirador social, porque no fue solo nosotros que perdemos nuestro sitio de trabajo. En Brasil, muchos compañeros y compañeras de circo, por ejemplo, que aún están ahí, la escuela de Río de Janeiro está pasando por un momento de arruinando las políticas culturales de Brasil, y con la pandemia todo se quedó más fuerte, más difícil de resistir, de permanecer haciendo tu trabajo. Y ahí, mirando esta situación mía y mirando la situación de Brasil, yo escribí este texto que es súper optimista, con la idea de poder recrear un tipo de teatro, de hacer teatro posible en la pandemia. Entonces, si quieren una visión optimista, está ahí, está colgado en Teatrón en castellano y en portugués en la revista Gulliver. Pero no tengo muchas buenas noticias ahí, tan optimistas como estaba ahí, porque yo escribí este texto, Teatro como respirador social, el año pasado. Fue para intentar hablar a compañeros de teatro también, de calle, de circo, de teatro cerrado también, porque teníamos muchos amigos en Brasil que tenían espacios culturales. Esos espacios culturales no solo perdieron sus presupuestos, pero perdieron la posibilidad de abrir, porque también en Brasil el confinamiento era mucho más un momento de quedarse contra las políticas de un gobierno neofascista, un gobierno de ultraderecha que tenemos ahí en Brasil, que no ha hecho nada. No ha hecho confinamiento, no ha hecho la adquisición de vacunas y, peor, ya estábamos ahí desde 2016 en el golpe contra Dilma, vosotros lo sabéis, espero, que estábamos perdiendo la calle. Perdemos la calle literalmente. Si la calle es, como creemos en Erro, un campo de guerra, estábamos perdiendo la guerra. La ultraderecha ha tomado las calles y hago un salto aquí para este año que vimos que la ultraderecha aquí en España también está se acercando a la calle, porque perdemos las calles cuando hacemos protestas por la izquierda, por el problema de las policías solo hacen detención solo de la parte de la izquierda y hacen protección a las protestas de la ultraderecha. Esto es lo que vi el mes pasado aquí en Barcelona, ¿no? Entonces esto pasó en Brasil. Pasó justo, vemos un escenario que está 10 minutos, ¿no? Gracias. Vemos un escenario que se repite, esto de perdemos la posibilidad de las calles. Pero en la pandemia no solo perdemos las calles, porque aquí también continuamos con los problemas de los teatros. Los teatros no pudieron abrir, muchas compañías aquí tienen teatros y están ahí también con las mismas dificultades. Entonces, lo que pasa, bueno, ahora en Francia hay 2 decenas de teatros ocupados por grupos de diferentes ciudades que quieren alguna posibilidad o alguna ayuda estatal para recrear sus teatros y tornar posible hacer tu trabajo. Entonces, estoy aquí hablando de calle, pero hay miles de otros artistas que, bueno, tienen circo con ¿cómo se dice? La lona, la carpa, perdón. La carpa, que no pueden erguer la carpa,
porque hay miles de protocolos de seguridad que se pone súper más caro o abrir el circo. ¿Cómo mantener esto? Si era una estructura más marginal anteriormente, ¿cómo mantener una estructura marginal cuando hay más reglas? ¿Cuándo hay más reglas? Yo y Luana trabajamos juntos como dramaturgos en el grupo y mirábamos ahí la calle deserta y como somos dramaturgos y estábamos distantes ahí de Florianópolis también, que es la ciudad de origen del grupo, nos quedamos no solamente con la duda de cómo continuar haciendo nuestro teatro aquí y también cómo tornar posible teatro mismo en confinamiento, mismo con las calles prohibidas. Y empezamos a ver una situación, de nuevo la situación, bueno, el grupo trabaja con un concepto que yo intento ahí desarrollar en mi tesis, que también está colgada en portugués, pero está colgada en la biblioteca de la Universidad del Estado de Santa Catarina, donde hago un desarrollo de 8 estrategias que el grupo utiliza para construir situaciones en la ciudad. Importante decir que creemos que la ciudad tiene situaciones, está llena de infinitas situaciones. En nuestras situaciones son una más en la calle. Nosotros no creemos, no hacemos un teatro que, bueno, invade la ciudad y dice que la única cosa importante ahora es este teatro. La idea del teatro de Erro, de construir situaciones, es involucrar otras situaciones que están ahí pasando, que siempre pasan, y construir junto otras, que se mezclan, la nuestra con otras que son más cotidianas o que no. ¿Vale? El concepto de situación es también un concepto que propone la observación de la situación. Estás involucrado por una situación y solo cambias la situación si estás involucrado ahí. Y creemos que la primera estrategia para involucrarse en una situación es observación. Entonces tenemos ahí una variación, algunas decenas de variaciones de cómo observar y estar en la calle. Y yo y Luana empezamos ahí a hacer este ejercicio por la ventana, mirando una calle que tenía casi nada pasando. Era una peli muy lenta, muy despacito, con imágenes así que se repetían del vacío, de la nada. Pero tenía una situación que empezó a quedarse súper cotidiana, que involucraba a todos los vecinos, que era aplaudir una cosa que después era antes los profesionales de sanidad, y después se quedó un poco extraño. Después de 40 días uno se pone ahí, yo estoy aplaudiendo ¿qué? El Estado, el virus, ¿qué estoy aquí haciendo? ¿No? Nosotros mismos, ¿no? Tenía mucha gente que estaba aplaudiendo, felicidades, ma, por quedarse ahí, yo me quedo aquí. Entonces ahí decidimos una apropiación de la situación. Esta otra estrategia de Erro, que es apropiarse de situaciones que ya están planteadas ahí. Y propusimos al grupo de vecinos, ahí 40 días de confinamiento ya teníamos WhatsApp de algunos de vecinos ahí, porque una señora necesitaba leche, entonces los vecinos enviaban. Entonces había una red que nosotros como inmigrantes de Brasil no conocíamos nada, pero la situación de la pandemia ha hecho esta red de personas que ni siquiera supieron sus nombres, porque algunos ahí tenían nicknames, tú no sabías ni cuál era la persona que enviaba la mensaje, que estaba en el balcón, en algún balcón ¿no? Aplaudiendo las noches. Entonces yo y Luana propusimos hacer una apuesta, ¿vale? Que voy a pedir para Ana si puedes empezar el video. Una obra con los vecinos. Voy a poner un poquito la... ¿Cuántos minutos, por favor? Gracias. Bueno, los aplausos.
El teatro debe reinventarse, aún estamos en la tragedia griega. La ilusión es un motor que no debe perderse. La magia debe entenderse como la necesidad de cambio. El sueño no debe colorearse. Para el creador, el azar es un factor importante. A la pobreza de la limitación opone un montón de posibilidades. El absurdo debe reinventarse y a la realidad se le deben abrir ventanas. Debe ser un punto de partida, no de llegada. La linea avanza del mondo Júpiter. Dal nome Mercurio. Gaia è messo la tecca, la linea di Saturno, Apollo y Mercurio. Las hojas caídas obstruyen el camino. Imagino que soy el que no soy. Aquí me estoy diciendo. Procuro no moverme y ocupar el mismo. Como si ya no estuviera. El silencio es el original. Las palabras son la copia. Bueno, importante decir que la puesta se llama Balcons de Brossa, está toda inspirada en poesías del poeta catalán Joan Brossa, y fue algo que hablamos a los vecinos. Cuando propusimos la apuesta, hablamos qué quieren hacer. Quieren hacer un texto original. Nosotros, bueno, como brasileños hablamos, quieren hacer un Calderón de la Barca o qué quieren hacer, un Lorca. Bueno, Lorca se ganó la votación, pero nosotros hablamos, quizás tenemos aquí algunos textos que nos gustan de Brossa, que vosotros quieren hablar Brossa y muchos vecinos hablarán, bueno, vamos a hablar de Brossa, podemos hablar Brossa, pero va a tener que ser en catalán. Entonces, algunos vecinos hablaban en catalán, como vieron ahí, y otros continuaron con el castellano. Es importante decir que, bueno, cuando estás ahí trabajando, Erro tiene 20 años, y cuando trabajas con actores por mucho tiempo, estás con las estrategias, voy a hablar más de estrategias que utilizamos, están ahí con una facilidad de llegar a ellas muy fuerte, porque el grupo está junto, muchas obras junto, pero ahí estábamos con gente que ni siquiera sabíamos el nombre, ni siquiera conocíamos el cuerpo muy bien, porque vimos por la ventana. Entonces tuvimos que elaborar una serie de maneras de ensayar con las personas o de proponer acciones sin hacer ejercicios corporales y sin ver, ¿vale? Entonces las estrategias sirvieron para entender lo que en general los trabajos de Erro tienen: observación, hablaba de apropiación, de apropiarse de la situación de los aplausos, apropiarse de los balcones, apropiarse quizás del tedio que cada vecino y vecina estaba con el confinamiento, de no hacer nada, estar ahí. Muchos hablaron que bien, es mucho mejor hacer teatro que no hacer nada. Aquí nunca pensé que podría venir a mi balcón
y que yo siempre vengo todos los días, es hacer algo para la calle. Importante decir que la calle, ¿puedes dejar el video corriendo sin sonido? Gracias. Gracias, Era. Importante decir que las calles estaban con las personas ahí, ya era mayo, entonces teníamos la mitad de las restricciones. Podría salir, no sé si se recuerdan, que podrían salir a 1 hora, tuvimos ese momento ahí. Y después de 4 veces, 5 veces que hicimos la apuesta, yo y Luana pensábamos que estábamos muy bien para hacer un estreno con difusión. Queríamos oficializar como la apuesta, la obra, porque para nosotros fueron funciones, fueron presentaciones, las 5 veces, pero nos faltaba ahí, como teatreros, oficializar el trabajo. Y fue muy importante en la discusión con los vecinos de entender que ellos no querían, porque para muchos difundir la obra era hacer una subversión al confinamiento, porque no podrías hacer obras de teatro. Entonces, para nosotros, esa estrategia de invisibilidad, nosotros queremos dar visibilidad a la obra, o sea, difundirla, pero los vecinos, los participantes están diciendo a nosotros, no es el momento ahora de visibilizar, es el momento de mantenerse invisible, como si fuera una cosa espontánea, sin difusión, sin prensa, sin afiche, sin tríptico, sin muchas cosas que quizás uno después de hacer teatro piensa que son esenciales. Y fue muy importante que la pandemia ha traído para nosotros que sí, el teatro puede pasar en cualquier sitio, de cualquier manera. Y esto que le planteaba Boal, Augusto Boal, una de las referencias más importantes para Erro, es una persona de teatro en Brasil, que plantea el teatro de oprimido a partir de 7 situaciones, por ejemplo, del teatro fórum, de hablar de una noticia que acaba de salir en los periódicos, del teatro invisible, que es un teatro que nunca se dice que es teatro. Y Boal ha planteado esto en Brasil en los años 60 y 70, en un momento que Brasil tenía una censura por la dictadura militar. Y Boal ha hecho el teatro del oprimido y las variaciones de descubrir cómo hacer teatro mismo que hay militares en las calles, que mismo que se dice que estás haciendo teatro de calle, van a detenerte. Entonces, la estrategia de invisibilidad, de invasión, ocupación, apropiación, observación, desplazamiento, malversación, son estrategias que Erro saca también de Boal, saca de los estudios de la performance, por ejemplo, de Diana Taylor, una mexicana que es profesora en NYU, New York University, y de Richard Schechner, y también de la Internacional Situacionista, que es un colectivo internacional, ¿no? Hecho por personas en los años 50 hasta los 70, de personas de muchos países, Italia, Francia, tiene un exponente más famoso, Guy Debord, pero hay Michel Bernstein, hay Agnes Jorn, hay mucha gente de muchas partes del mundo que han hecho un colectivo que se preocupaba en los 50, 60 hasta 72 con construir situaciones en las calles. Bueno, todo esto para decir que después de este proyecto las calles empiezan a abrir y nosotros en enero empezamos ahí a tener el sitio de nuevo de nuestro sitio de trabajo. Podríamos ir a las calles y empezamos un proceso, yo, Luana, Ximena, Teresa y Cleístenes Groth, que se llama No hay citas disponibles. Y sí, un nivel de la apuesta está ahí hablando de no hay espacio, no hay calle, no hay teatro disponible, no hay comida, no hay empleo, no hay papeles, entonces no hay muchas cosas cuando retornamos a las calles. Y creo que estamos aún en el momento de retomar cosas que teníamos, que pensábamos esenciales. Yo termino con un juego que jugué con mi hija Alice, adolescente, también confinada, de Bruno Latour. Es un juego que tiene ahí
7 preguntas, creo que salió en castellano, salió en francés, en portugués. Es un juego que uno se plantea 7 preguntas que dices lo que no era esencial antes de la pandemia y lo que era esencial de la ciudad. Entonces se planteas ahí un juego muy sencillo, pero hiperteatral, donde piensas que tienes ahí el poder de decir lo que no necesita volver, ¿sí? Y yo estaba ahí jugando con ella y una de los resultados es la cosa que tú no echas nada de menos. No, para ti se no vuelve esto, no da igual, ¿vale? Es uno de los resultados del juego. Y para ella era muy importante que no volviera a tiendas de ropas, porque ella pensaba que Barcelona tenía muchas. Ella, como a veces se mira y quiere comprar y no tiene cómo comprar, esto se enfadaba en la calle, ¿vale? Pero lo más importante para ella, que tenía que volver de una manera rápida y transformada, cambiada, para ser posible hacer mismo en pandemia, eran los restaurantes, que tenían que volver con las comidas. De alguna manera tenía que ser posible para ella comer sushi o tacos o lo que quiera, ¿no? Porque eso era difícil convivir con la posibilidad de comer lo que quería. Y yo me quedé súper enfadado, porque hablé a ella, mira, de tus papás, y la gente que conoces de Florianópolis, en los teatros, ahí no estás en el resultado que los teatros necesitan volver. Entonces, ¿cómo tenemos trabajo? ¿Cómo vamos a tener trabajo si los teatros no necesitan volver? Ella ha dicho, pero el teatro ya es hecho en todos los sitios, en todas las situaciones, ya es. Ahí me pongo a pensar que a lo menos ella tenga aprendido algo con los papás que tienen esta vida tan difícil de hacer su trabajo de calle, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tan valiosa experiencia también. Yo creo que todos los que estuvimos en pandemia nos dimos cuenta de todo eso a nivel estructural, es decir, la cultura, cómo está pasando por todo eso también a nivel de una pandemia y cómo esto daña sistemáticamente, sobre todo a los artistas que trabajan con la calle. Vamos a continuar ahora con Jimé, que está aquí presente. Voy a leer su biografía dentro de esto. Bueno, Jimena Cañas Abel es actriz, licenciada en arte escénico con su tesis Pequeñas operaciones domésticas y Hazme el favor de quemar la casa, análisis de 2 obras de Ana Archa desde una mirada de género. También es máster en estudios teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona con su investigación El concepto y práctica de lo ritual en 3 acciones escénicas en el espacio urbano en Chile, desde una mirada feminista contemporánea. Ha desarrollado su labor artística transitando como performer y directora de teatro de calle, siendo este último el objeto de estudio más profundizado, basándose en algunas consignas del TEAC del UNIT. Ha participado en diversos proyectos escénicos, emergentes e independientes, en Chile y España, entre los que destacan Brigada Roja Femenina de la agrupación Invasión Callejera en Valparaíso, Matrimonios de Desvío Colectivo en el 10º encuentro por el Instituto Hemisférico de Performance y Política de Santiago, Paparazzi para el ENSEM, proyecto creado con el apoyo de Feria Tárrega, False Budget del Erro Grupo, y No hay cita disponible en Barcelona, como lo mencionó anteriormente Pedro. De manera independiente, desde el año 2017 hasta la fecha, crea el grupo feminista multidisciplinario Teatro Movimiento Callejero, donde es autora y directora de numerosas series de obra escénica desde una mirada feminista, desarrollando diversas performances a través de laboratorios intensivos. A la fecha se encuentra creando el proyecto Siluetas, estableciendo conexiones entre conceptos asociados al agua como elemento terapéutico y lúdico con un mapeo del cuerpo y el entorno urbano. Jimena, adelante. Gracias, Víctor. Voy a leer un poquito para no perderme. Esta investigación se inscribe en el campo de las artes escénicas en el espacio urbano, centrada en las acciones y performances feministas contemporáneas que utilizan el concepto y la práctica de lo ritual para conectarse con lo colectivo, con lo otro. Entonces se pretende reflexionar desde huellas vivenciales, es decir,
ocupando mi propia experiencia y contexto en que me he desarrollado como actriz y directora, profundizando acerca de las reivindicaciones de las luchas antipatriarcales y sus múltiples conjeturas, reflexionando desde los cuerpos, los objetos y el espacio. Voy a hablar sobre 3 casos. Sí, podemos. Vamos a analizar entonces los elementos en 3 casos puntuales. Uno es Virgen del Carmen Bella, de Yeguada Latinoamericana, un colectivo que surgió en el año 2019 esta intervención. Luego, Un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, que yo creo que todos lo conocen. Y luego, Una cita acuerpada, que es el trabajo que desarrollé con la compañía. Y esta acción se llama El Conjuro de las Memorias. En Virgen del Carmen Bella, de Yeguada Latinoamericana, es un colectivo creado por la directora Cheryl Linet en Chile, en donde ellas se infiltran en una procesión de la religión católica donde se rinde culto a la Virgen de la Policía, a la Virgen del Carmen. Es la Virgen de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellas ocupan esta imagen conservadora de la mujer donde se utiliza una estética similar a la de esta tradición. Ellas, para pasar desapercibidas, se meten en esta procesión y de repente, abruptamente, interrumpen. Luego, en El violador en tu camino, del colectivo Las Tesis, irrumpen el tránsito de los vehículos con el propósito de denunciar y de visibilizar los abusos sexuales que estaban ocurriendo, sobre todo en la contingencia del estallido social en Chile. Se reúnen 3 horas antes de la intervención para ensayar esta partitura corporal y les piden a las participantes llevar una prenda de fiesta, una prenda glam y una venda negra translúcida para poder ejecutar la acción. Y luego, en la tercera acción de Teatro en Movimiento, es un grupo de mujeres y disidencias que aparecen desde un barco para denunciar en el espacio urbano la desaparición, el asesinato, la tortura y el encarcelamiento de personas que están contra el extractivismo y la devastación de los ecosistemas. Entonces, ahí también se convoca abiertamente a mujeres y disidencias para participar durante 4 sesiones intensivas, y ahí se ocupaba una estética que era el color negro para simular o remitir a un rito fúnebre. Se utilizaron diferentes objetos para dejar huellas en el espacio y poder homenajear y despedir a estas personas. Entonces, ya conociendo estas 3, quería abordar un poco el concepto de lo ritual y en relación con el arte escénico. El estudio de los ritos ha sido desarrollado desde la antropología, de la sociología, de la psicología, la biología, entre otras áreas. El etnógrafo francés Arnold van Gennep, en 1908, analizó la vida de los seres humanos según las ceremonias que permiten pasar de una posición a otra, definida como los ritos de paso, que son, en realidad todas las personas se supone que pasamos por estos ritos de paso, que son, por ejemplo, a las mujeres poner los aretes, el catequesis, la fiesta de cumpleaños, todos estos son ritos de pasos. En su estudio contempló fases de acción ritual que después fueron tomadas por Victor Turner en el año 1960, y él formuló una teoría de lo ritual. Y también es súper importante la relación que existe desde el concepto de lo ritual y la teoría de lo ritual con los pueblos originarios. Yo hago la relación, si puede mostrar, con este pueblo originario del sur de Chile que se llama los Selknam. Se vincula con los ritos representados por los pueblos originarios porque la historia de este ritual es conocida mundialmente no solo por su atractivo estético, sino más bien por la carga social y feminista que contiene, ya que existen estudios, como de esta antropóloga Champagne, de que en sus orígenes quienes realizaban este ritual eran las mujeres de esta comunidad, y ellas asustaban a los hombres vestidas como dioses, y los hombres, al descubrir por una casualidad que eran ellas, se apropiaron de esta representación y las mujeres no lo pudieron seguir realizando. Entonces, este punto es interesante para mí porque creo que evidencia que la práctica ritual de las mujeres ha sido usurpada por valores patriarcales. Si pensamos en la relación de las luchas feministas y la ritualidad, podemos encontrar muchas historias acerca de roles de género que se vinculan y que siguen siendo
las historias que contamos, ya sea como realidad o ficción. Entonces, la práctica de la ritualidad, abordada desde el espacio y tiempo ritual, se refiere al lugar físico donde se ejecuta la ritualización, pero además también es un espacio y tiempo emocional. Entonces, dentro de esto existe el procedimiento que es de entrar al estado ritual, que es muy parecido a las artes escénicas. Se supone que es un espacio distinto al cotidiano y existe un sitio sagrado, que exige un comportamiento especial. Y acercándonos a los conceptos de rito y mito, entendiendo que el rito es la acción, es decir, no es una mera representación, y el mito es su contenedor narrativo, vinculado con lo sagrado, entendiendo siempre que estos elementos simbólicos y valóricos son dependiendo de cada cultura. Entonces, frente a esto, podemos decir que existe una acción reparadora. Y esta acción reparadora que se ejecuta en el ritual tiene un significado de reparación con lo colectivo y tiene una significación, si puedes pasar a la otra, también como habla Ileana Diegues, con lo colectivo, con lo político, con lo social y con lo histórico. Y son también, esto se va vinculando con las distintas corrientes de los feminismos, con la sororidad y con toda esta unión de hermandad y de prácticas de lo ritual. Entonces, sabemos que entonces existe este espacio físico que es el lugar donde se ejecuta. En este caso, los 3 casos que estoy analizando se ejecutan en la calle, no es un espacio sagrado, pero a través de estas acciones se transforma en eso. Entonces, ahora vamos, si puedes poner el primer video de Yeguada Latinoamericana. Como mencionaba, ellas ocupan estos patrones de la heteronorma a través de esta imagen de la Virgen, que es la imagen de una mujer casta, tranquila, asexuada, cariñosa, protectora y solidaria. Pero ellas toman esta imagen y la subvierten en una mujer rebelde, erótica, agresiva, feminista y anticolonial. Es una figura zoomórfica, mitad yegua y mitad mujer, y que también nos remite o nos recuerda a los caballos de la conquista de América. Es una mezcla de mujer con raíces originarias que vienen de la dominación y de la colonización. Entonces, por el poder moral de la Iglesia católica aliada con el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas. En cuanto al espacio y tiempo ritual, se puede pensar que a través de esta acción ellas están en una concentración, están en un tiempo emocional de concentración. Entonces hay un lado oscuro de esto, hay un lado oscuro del espacio y tiempo ritual porque están ironizando un poco con esta procesión. Entonces ahí subvierten esa corporalidad del ritual sacro para desnudar una parte de sus cuerpos y justamente hablan del sitio desde la opresión que están señalando al levantarse la túnica y mostrar el culo. Luego, en el caso de las tesis, como su título lo dice, es Un amigo en tu camino, que es un eslogan que ocupaba la policía chilena para acercarse a la ciudadanía. El espacio y tiempo ritual se entiende a partir de esta venda. Yo como que me fijo en eso, en la venda que ocupaban para representar un signo de tortura. Pero ellas también creo que ocupan ese signo de tortura más bien como un elemento de confianza, que es típico también de las artes escénicas, como un ejercicio casi uno de los primeros que hacen, que es vendarse los ojos y también para sentir este momento de hermandad, de sororidad. Entonces están vendándose los ojos para sentirse solas, pero a la vez saben que están acompañadas. Y entonces este sería un procedimiento ritual para entrar en este espacio sagrado, transformado de la calle. En el tercer caso y último del conjuro de las memorias, el espacio y tiempo ritual de la acción es el rito fúnebre y es realmente que se hace un ritual donde unos de los personajes, que son las madres, las vidas, cargaban una planta durante toda la performance, que duró más o menos como 1 hora y media. Y este objeto es tan preciado no solamente por cargarlo 1 hora y media, sino que a la vez se pone en el piso del espacio público y se van quemando hierbas
y se hace como un paréntesis o un rememorar a las mujeres mapuche, a las chamanas. Entonces se ocupa esta simbología para el final del recorrido. Entonces, todos estos objetos de las 3 performances tienen la finalidad de aportar en el entramado de símbolos que se está ejecutando en el ritual. Respecto a la estructura de las 3 propuestas, se puede comprobar que se parecen a un ritual, a una procesión, a una ceremonia, a una protesta feminista y suenan como coro. Utilizan el espacio irrumpiendo su uso urbano habitual para reutilizarlo como escenario y lugar sagrado. Son ejecutados por mujeres y disidencias para plantear situaciones de opresión que se viven desde el punto de vista social e individualmente. Son ejecutados desde las cuerpas, desde sus mismos participantes en el espacio, y algunos objetos cobran relevancia simbólica en las acciones mismas. A modo de conclusión, tanto la creación como la teorización en los ámbitos artísticos y humanistas de los últimos años ha estado fuertemente determinada por la irrupción, perspectivas de las mujeres y disidencia en el debate público. Han puesto en el centro de relevancia el feminismo y sus tendencias y perspectiva en el mundo ultracapitalista que vivimos hoy en día. Este tipo de expresiones han dado importancia a sus experiencias y enfoque de análisis, donde la visibilización de las injusticias sociales en la actualidad apelan en primer término a las opresiones de género vinculadas, entre otras formas, de opresiones existentes como la explotación laboral, de la naturaleza y de las especies. Uno de los resultados conseguidos en este estudio, en este análisis de los 3 casos, se puede comprobar que en estas 3 piezas existe un propósito de representación que no está vinculado exclusivamente con el entretenimiento, sino que sus objetivos se vehiculan hacia una cualidad transformadora, que se emparenta fundamentalmente con los propósitos de lo ritual. El resultado es que al recoger solo aquellas partes o secuencias de estas obras, me permite poder afirmar que estas 3 acciones en el espacio público contienen todos los elementos que se describen sobre el concepto y práctica de ritual. Por último, lo que más rescato a modo personal es que fue enriquecedor descubrir cómo y de qué formas estas acciones se podrían conectar a través de sus diferentes utilizaciones del espacio público, desde sus distintos enfoques feministas, y finalmente poder profundizar desde sus elementos fundamentales, en que todas buscaban un mismo objetivo: cuestionar la violencia hacia los cuerpos de las mujeres y disidencias como una de las opresiones en la era hipertecnológica. Además, me interesa describir y dar a conocer estas acciones porque se realizaron en lugares de agitación, en un contexto súper específico y que involucran un riesgo corporal, porque estas acciones desestabilizan, irrumpen y cuestionan desde prácticas escénicas. Y también se plantean en las calles, que por causa del estallido y el fracaso del modelo neoliberal instaurado en Chile, territorio donde generamos este tipo de prácticas, siendo partícipes activos de los elementos que actualmente se siguen planteando en las demandas sociales. Como final, me interesa recordar la consigna de lo personal es político y ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, porque es necesario manifestar, declarar, reafirmar nuestras propias labores como una manera de poner en la mesa otras resistencias artísticas que han sido creadas desde posiciones distintas a los patrones eurocéntricos, distintas a los estándares académicos, y que de esta manera entregar esta información encarnada es parte de un proceso de reivindicación, tanto en lo teórico como en lo práctico, desde una persona que nació en este lugar dominado por el Estado chileno, con un género determinado por la heteronorma, desarrollando el arte teatral callejero como una forma de lucha contra la violencia, y que actualmente presenta esta investigación en un congreso en Europa, volcando sus estudios desde la convicción de que este trabajo sea un aporte a futuras investigaciones con respecto a la ritualidad. Para finalizar, todas estas manifestaciones feministas, hay muchas intervenciones en la actualidad, no solamente esta obviamente, que se plantean desde el teatro, desde la manifestación ritual, que es un elemento que se manifiesta de muchas maneras
y es sobre todo un ejercicio de protesta y de reivindicación y de apoyo mutuo. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por tan valioso aporte también dentro de esto. Bueno, por si no lo saben, las preguntas las vamos a dejar al final, así que estén guardando preguntas para que puedan desarrollarlas con nuestros invitados. Bueno, en tercer lugar quiero dejar a Luana Reiter. Ella es investigadora, actriz, performer, dramaturga y cofundadora del Grupo Interdisciplinar de Intervenciones Urbanas, ERRO Grupo. Tiene un máster en teatro y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el teatro por la Universidad de Estado de Santa Catarina, con una estancia de investigación en el Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, a través de la beca CAPES. Su investigación se centra en prácticas artísticas participativas que explotan los espacios circunscritos a las artes y generan desplazamientos, malestares y dilemas en las instituciones de poder, así como en las ponencias sociales. Su título de ponencia es Social Return, dando vueltas a la participación. Luana. Hola. Bien, muchas gracias. Voy a leer y pediré para poner el vídeo en un determinado momento. Se puede empezar con el de la ciranda, pero no ahora, en un segundito. En el medio, 5 minutos, Ana, por favor. Te avisaré. El creciente interés por la llamada arte participativa ven generando una vasta gama de prácticas experimentales en cultura, arte, educación, y acompañados por una ola de publicaciones sobre el tema y una expansión en los currículos universitarios que lo investigan, así como dentro de las agendas de organizaciones gubernamentales. Simultáneamente estas prácticas son muy criticadas, y especialmente por aquellos que visualizan la apropiación por la lógica neoliberal contemporánea y es que estoy traduciendo mientras leo. Las transformaciones reales o intentadas en las relaciones de la obra de arte participativa entre espectadores de performance, entre autoría y recepción, ni siempre son un suceso y son recibidas con mucho entusiasmo. La participación, cuando nos es negada, más la queremos, más la demandamos. Pero el paradojo es que cuando necesitamos participar, tenemos la tendencia a evitarla, a denegarla. Después de décadas de discusión crítica, no es totalmente injusto decir que las discusiones alrededor de la arte participativa parecen que atingieron su punto de exhaustitud. Mismo así, las prácticas participativas en las artes insisten en ser repensadas y reconstruidas, y el descontentamiento en este caso parece inseparable del apego a las posibilidades que ellas ofrecen. Es necesario pensar en nuevos conceptos y prácticas, revirar estrategias, recrear lo que está irremediablemente inadecuado y desgastado. Y mientras teóricos se esfuerzan en reflexionar sobre la participación, artistas constantemente experimentan, reelaboran, subverten y generan otras maneras que pueden ser encajadas dentro de este tema. La participación puede referirse a muchos tipos de experiencia. Pueden ser dilatadas en el tiempo o no, contar con la participación espontánea o no, involucrar personas de un barrio o de una comunidad, o tener invitados especiales. Pueden ser instalaciones interactivas, flash mobs, teatro inmersivo. Puedes escapar de zombies en una ciudad cerrada. Puedes hacer cocinas comunitarias.
puede ser asambleas, charlas entre artistas y público, lecturas colectivas, audio tour. Pueden ser encontradas en todas las regiones y en todos los periodos históricos o dominios artísticos, pero esto no significa que la arte participativa es una categoría universal. Las cualidades y características asociadas a arte participativas son históricamente vinculados. Las intersecciones entre los periodos históricos y artísticos son irregulares, pero no accidentales. Ellos tornan evidente lo que el significado de arte participativa o lo que es definido como participativo cambia radicalmente sobre diferentes circunstancias históricas, y que estos significados son generalmente parte de una narrativa mayor de cómo la arte se relaciona con la sociedad y con la política. A partir de esta relación íntima con los contextos históricos, considero intrigante la búsqueda de algunos artistas en crear obras participativas que por fuerza crean la acción, generan la acción sobre instituciones y sus equipamientos de fuerza y control. Equipamientos estos que normalmente nos exigen a participar en cuanto ciudadanos de una sociedad. Te pediré para poner el vídeo en mudo, solo para ver un poco. Este vídeo es un vídeo de una de nuestras presentaciones, donde hay la presencia muy fuerte de la policía, y así puedo continuar hablando. Bien, el título de este trabajo, antes de continuar, me gustaría situarlos un poco, que elegí poner Social Return, dando vueltas a la participación, en referencia clara al artículo The Social Turn, Collaboration and its Discontents, de Claire Bishop, publicado en 2006, donde critica la manera dominante de la arte participativa y los discursos que lo llevan, especialmente direccionado al arte relacional y otros tipos de arte extremadamente vinculadas a acciones reparadoras. Ella argumenta en este artículo que hubo una renuncia de los juzgamientos estéticos a favor de un tipo de ética de colaboración cristiana que ocasionó una serie de artes que no eran disruptivas políticamente y tampoco interesantes artísticamente. Bien, en este artículo ella ya lo pone en el título, Social Turn, como un giro, una virada social en las artes, y que fue ampliamente utilizado posteriormente para referirse a este momento y este movimiento de artistas y críticos, en poner en primer plano la creación y análisis de la relación del artista con el social, priorizando esta relación sobre otras cualidades estéticas. Ella también fue muy criticada por eso, dejámoslo claro, y tampoco yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero ella habla en su libro, que publicó 6 años después, Artificial Health, en 2012, que es una de las grandes referencias para quien investiga arte participativa, que este término social turn estaba equivocado, que el correcto sería haber dicho social return, una vez que el arte siempre está implicada con el social, y que hay muchos precedentes históricos de este tipo de práctica. Bien. Yo encontré oportuno referenciarlo en el título de esta comunicación, una vez que me remite al llamado policial que nos hace girar y en este giro perder el total control sobre nuestra singularidad y autonomía,
en lo cual instantáneamente pensamos en qué ley estamos infligiendo y sabemos que debemos bailar a sus coreografías. En portugués se dice cidadão, mãos para o alto, ciudadano, manos arriba. El abordaje policial te pone en el local de ciudadano y con esto nos ponen en el centro del escenario, de las calles o por donde estamos. Me parece oportuno, pues las prácticas que les quiero presentar trabajan con las fuerzas coercivas de instituciones de poder con el objetivo de hacerlas participar de sus propias coreografías, de sus propias coreopolíticas. Juegan con los ámbitos políticos y sociales, legales, económicos, como material imprescindible para su creación y realización. Y estratégicamente desplazan, subvierten y explicitan sus lógicas y mecanismos de funcionamiento. Tengo que beber agua porque esta mascarilla está muy seca. ¿Se comprende lo que está yendo bien? Mascarilla. La intensificación. ¿Ya lo pusiste? ¿Ya pasó todo? Vale, no, bien. La intensificación en los últimos 30 años de prácticas participativas movidas por el llamado giro social en el arte y sus descontentos llevó a algunos artistas comprometidos en explorar la potencialidad política del arte de trasladar la participación del público o de comunidades invitados a participar en un ambiente o proyecto declaradamente artístico, mismo que con objetivos sociales, a la participación de terceros, muchas veces inconscientes de que se trataba de un trabajo artístico, en una especie de teatro invisible o prank que exponen la lógica de acción de los participantes y demandan niveles de implicación más radicales de los propios artistas, así como de sus colaboradores. Estas prácticas ironizan y sabotean instituciones de poder y sus equipamientos para manejarlas como herramientas de creación de sus obras y hacen uso de los modos en que aplican su fuerza y su control para generar situaciones que pueden escapar, burlar y subvertirlas. Así como nosotros participamos inducidos por un consenso coercivo o una coacción hasta un límite consensual, participamos como ciudadanos sin darnos cuenta de qué estamos construyendo, sea por la necesidad, por la burocracia, sea por las leyes o por las ideologías escamoteadas por bajo de conceptos como ciudadanismo, democracia, civismo, espacio público, que nos inducen a participar de maneras calculadas y predefinidas. Bien, de esta manera les presentaré dos trabajos que son muy distintos entre ellos. Uno es el trabajo Jogo da Guerra de Erro, grupo que yo participo, junto a Pedro, y aquí en Barcelona Xime también está participando de un trabajo. Y el otro es de Núria Güell, que es una artista catalana y que es uno de los motivos que estoy aquí, porque estoy investigando su trabajo. Bien, como verán, elegí estos trabajos que pueden darnos la dimensión de las posibilidades de cómo artistas pueden utilizar la máxima "no hay reglas para el arte", para crear experiencias que no están reducidas a la lógica, a la moralidad o a la razón, generando virtualidades subversivas a partir de la posición privilegiada del arte. Estoy con mi boca muy seca. Ana, ¿puedes poner el Jogo da Guerra, por favor? Y
puede ser sin sonido, así puedo seguir hablando, no sé cuánto tiempo tengo, pero... Bien, el Jogo da Guerra fue un trabajo hecho por Eurogrupo en 2018, inspirado en el juego de tablero de Becker-Ho y Guy Debord. Guy Debord, también conocido por su obra Sociedad del Espectáculo, donde hay dos teams, dos equipos que hacen sus jugadas sin poder ver al otro, mientras un observador posee la visión externa de este juego. A partir de esta disposición y dinámica que Pedro ha traído este juego para nuestros ensayos, pues bien, estaba investigando para su tesis el situacionismo y bien hace mucho tiempo. Siempre tuve esta relación muy fuerte con el situacionismo y propuse hacer de Jogo da Guerra un tríptico en las calles de la ciudad, donde el público sería invitado a participar, a elegir dónde quería participar. 3 puntos distintos, 2 en la calle y 1 interno. Estas acciones, estos puntos, funcionaban simultáneamente. O sea, si elegías estar aquí, no podrías estar allá. Es importante decir también que este trabajo, en 2018, estrenó en la celebración de los 50 años del mayo de 68. Y entonces teníamos toda esta cuestión de las insurrecciones, de lo que ha significado este movimiento y sus relaciones con el Brasil actual, que era un Brasil post-golpe, y justo en la noche, por ejemplo, que estrenamos, que fue incluso el filmaje de esto, que no hay mucho público, es porque estábamos en el medio de una huelga de gasolina, de gas, y no había transporte público, no hay metros ahí. y bien, estas 3 situaciones simultáneas bien, no voy a leer porque estoy con poco tiempo. El conflicto que poníamos en la obra, que queríamos generar la reflexión, era entre la acción directa y la estetización de la misma en la forma de actos performáticos. Una cuestión que dejó de ser una preocupación del campo de las artes y está presente en las más distintas manifestaciones cotidianas y del mercado. Diante de la estetización de la política y los límites de la representación que contemplan las diversas demandas actuales y que representen las luchas de las minorías visibles y invisibles, Jogo da Guerra tenta hacer emergir la imaginación y experiencia de una posible conquista o no de un espacio de poder. Es una obra que propone una especie de teatro inmersivo y que se inspira en el Teatro Forum, en el Teatro Invisible de Boal, cruzando con una performance extremadamente participativa, donde los actores también son autores. Una de las cosas que teníamos claro durante todo este proceso de creación fue de que las calles estaban altamente militarizadas y estratégicamente organizamos modos de poder hacer la policía jugar y poder driblarla y confundirla. La policía sería en este trabajo nuestra protagonista. Su presencia o posible presencia era lo que movía a las escenas y a los participantes. Como ven, la obra básicamente en estos encuentros ponía una discusión política, empezaba haciendo barricadas en la calle y jugaba con la situación política actual y los descontentamientos que las personas tenían. Y luego preguntaba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienes ahí que podemos hacer algo ahora? Y luego nosotros teníamos algunas cosas estratégicas, como esta bomba de humo, tinta, teníamos mierda de pájaros y de gallinas, y con esto criábamos a cada presentación del trabajo acciones directas en instituciones de poder
y cuando la policía se aproximaba, el público era orientado a jugar con nosotros teatro. Entonces teníamos algunas escenas clásicas, Brecht, Shakespeare y otros. También abríamos para si el público tenía alguna escena ya planeada y utilizábamos el teatro como un disfraz para poder llegar a estos sitios. Y claro, la policía, como pueden ver en el primer vídeo, se quedó muy enfadada porque hacíamos un ataque en un sitio y luego nos movíamos para otro. Cuando llegaban estaba un otro grupo que no era el mismo que había hecho el ataque, y luego estaban haciendo teatro y no comprendían la ambigüedad de lo que se pasaba. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Alguien puede me decir? 2 minutos. No. Oh, bien. Y bien, no sé si hablo de Nuria. Sí, tengo que hablar de Nuria. Bien, Nuria, voy a pasar el vídeo de su trabajo. ¿Puedes pasar el vídeo? Y así no hablaré mucho. Deja el vídeo hablar por sí. Hay audio este. Uno. Podrán participar los cubanos residentes en el país que tengan entre 25 y 35 años y con certificado de soltería o divorcio vigentes. 2. La carta deberá ser escrita por el interesado de su puño y letra. 3. Esta deberá incluir solo el nombre del remitente y un teléfono de contacto. 4. Deberá ser enviada a través del correo postal a la siguiente dirección: Galería Wilfredo Lam, Avenida 51, sin número, entre 120 y 122, Marianao, Ciudad Habana. 5. El plazo de admisión cerrará el 30 de noviembre del presente año. El fallo será inapelable y se dará a conocer al elegido en diciembre del 2008. 6. La destinataria denominará un jurado para que seleccione entre las cartas recibidas la que considere más bonita. 7. El autor seleccionado será su futuro esposo. El amor que esperas para dar el corazón, ven, no dejes que se muera mi ternura y mi pasión. 8. Los gastos de la boda y el pasaje de ida a Barcelona serán asumidos por ella. Todo este trabajo fue financiado. 9. El matrimonio durará el tiempo estipulado por el Gobierno de España para la obtención de la nacionalidad española vía matrimonial. 10. Durante este tiempo, la destinataria se compromete a colaborar en las gestiones legales necesarias para la obtención de la nacionalidad. A cambio, el seleccionado deberá estar a su disposición para cualquier petición que ella le haga. Sería tu manera para que me quieras, 11. Una vez recibidas las cartas, pasarán a ser propiedad de la destinataria. 12. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad. Bien, este proyecto es el proyecto de Nuria Güell, que me llamó el interés y que, bien, ella reproduce precisamente las dinámicas incómodas, ¿no?, de poder, revela los privilegios de determinadas nacionalidades, el poder de determinados pasaportes, y lo hace todo con el dinero de la Generalitat de Cataluña y de otras instituciones artísticas. Además, trabaja también reduce el matrimonio a un mero acuerdo, ¿no?, entre las partes, y con fuertes intereses propios. Entonces, bien, perdón por pasarme en el tiempo, es una pena que no pude leer todo y creo que quise hablar más de lo que podía aquí, infelizmente. Gracias.
Bien, no, muchas gracias a ustedes. Yo creo que, no sé si tenemos 15 minutos o unos minutos más también, que nos podemos pasar porque es la última mesa, así que yo creo que lo interesante también va a venir ahora con las preguntas. Creo que dentro de toda la participación y el trabajo de ustedes da para reflexionar algo súper interesante, no solamente porque esto es lo que ocurre en la calle, sino también una mirada no europeizante, sino una mirada latinoamericana frente a la situación actual dentro de esto. Entonces, quiero agradecer también a ustedes tres por la participación, muy interesantes sus trabajos también. Y bueno, si alguien tiene preguntas que quieran reflexionar o todavía están ahí con la cabeza trabajando a 1000 por hora dentro de todo esto, ¿alguien directamente? Porque yo quiero preguntar también. ¿Sí? Sí, no, primero, bueno, con Pedro, con el trabajo que acaba de realizar, yo creo que también, o los tres, para mí algo a nivel personal que me nació dentro de este proceso, y con el último se acaba de reforzar también el tema de la dinámica de poder y los privilegios también. ¿Qué ocurre dentro de esto con la noción tanto de interculturalidad como de apropiación cultural? Es decir, ¿a qué voy con esto? En los tres casos usamos, por ejemplo, a los situacionistas franceses dentro de la influencia brasileña, o en el teatro de calle, que es como uso de ritual también dentro de este proceso, pero también entendiendo que la localidad territorial acepta o no acepta este ingreso cultural, y a veces uno quiere o imponerlo o desarrollarlo o simplemente darlo a conocer, y en situaciones se agradece que ocurra eso, pero en otras situaciones hay como un rechazo muy fuerte a esa situación. Como dentro de sus propios proyectos, ¿cómo lo han visto? Porque en Pedro, por ejemplo, que esté en Cataluña, hablaste de Joan Brossa, Jimé, una situación sobre el feminismo, sobre todo en época de 2017-2018, donde el Estado chileno todavía es heteropatriarcal, todavía muy conservador, y Luana también en Brasil, como esto también confluye algo muy fuerte con la policía directamente, o sea, situación incluso de, no solamente de cárcel, quizás de algo mucho peor también. O sea, ¿cómo lo ves? Si pueden cada uno responder dentro de esta pregunta, Pedro, Jimé y después Luana. No, bueno, en primer lugar, el grupo viene de Augusto Boal, hay una referencia ahí seminal para el grupo, y Boal ha percorrido, exilado a Argentina, después va a Estados Unidos, bueno, va a Estados Unidos antes, vuelve en la dictadura, después va a Argentina, recurre ahí un poco huyendo de Brasil mismo para sobrevivir. Después tiene un tiempo muy grande aquí en Europa, donde difunde mucho las ideas de teatro de oprimido. En Brasil incluso hay un chiste académico muy malo, que es que Boal solo es utilizado en la academia de otros países, porque sí hay un rechazo de la academia a las ideas de Boal que Erro intenta no tener, porque yo y Luana, muchos de los integrantes de Erro, vienen de la Universidad del Estado de Santa Catarina. Entonces, hacer teatro, continuar haciendo teatro y continuar hablando que el teatro callejero que hacemos quizás no tiene tanto impacto aquí, hablar que tiene ideas de Boal. Pero ahí, en eventos como ese, es importante ahí sostener la bandera que sí es una persona importante. Y bueno, Boal ha hecho muchas puestas que eran mercadológicas, que tenían ahí grandes teatros, comedias llenas de gente, pero en paralelo ha hecho el teatro de oprimido. Y lo que se queda en Brasil, en las favelas, lo que se queda en los movimientos sociales, lo que se queda aquí, hasta aquí, es el teatro de oprimido, no las comedias de Boal. Y no sé, dijiste, yo no creo que la Internacional Situacionista es francesa, porque el propio nombre es internacional, hay romanos, hay gente de Cataluña ha participado, italianos, holandeses, Algeria, tiene gente de Romania, Algeria, entonces es un grupo ahí, bueno, recupera una idea de comunismo, de un socialismo que
invade el mundo y toma el mundo, ¿no? Es internacional, no tiene mucha frontera ahí, pero es un peligro enorme que Guy Debord ha sacado mucha la atención del grupo. De nuevo, lo que dice Shime, el patriarcado, el hombre que saca e invisibiliza a todos los participantes del colectivo, que hubo un momento que tenía más de 120 personas en 68. Una de las razones que Guy Debord dice que el grupo se ha terminado, que él mismo termina el grupo, entonces con una acción súper autoritaria, ¿no? Dice que tenía mucha gente, 120 personas era mucha gente, que estaba así perdiendo el carácter situacionista por lo internacional. Por ser internacional se perdía la situación. No sé si contesté, pero de Brossa son mecanismos que haces para también respaldar la voluntad de los vecinos, porque el teatro ahí no era de Erro, ni siquiera decimos, este Erro, no era Erro, eran dos dramaturgos brasileños que estaban ahí y hacen una apropiación de la situación que ya estaba súper aburrida y súper estatal, súper mecánica, de aplaudir algo que parecía que aplaudimos la autoridad, ¿no? Entonces queríamos subvertir solo esto. Entonces, para utilizar Brossa, yo soy un admirador de Brossa, sí, pero no era así, vamos a hacer Brossa. No, vamos a hacer que la gente participe, tomando un poco de la Luana. Estoy súper de acuerdo igual con el Pedro y de cómo veo el trabajo que hacen también con el Rock Grupo. Y en el caso de Teatro en Movimiento Callejero o de los tres casos que hablé, según las entrevistas también que hice a las autoras, los referentes también no solamente son académicos o artísticos, sino que son referentes cercanos de la vida diaria y no académicos. O sea, lo que tienen en particular estas tres piezas es que aparecen desde una lucha callejera feminista. Y sobre el rechazo, claro, por ejemplo, en Teatro en Movimiento Callejero y en Yeguada Latinoamericana son trabajos anteriores, que vienen desde un trabajo de, no sé, año 2016 hasta 2018, por lo menos en Chile, donde las acciones en el espacio urbano son súper rechazadas en general. Y es desde el estallido en que esto se empieza como a ver un boom, y ahí aparecen también el colectivo Las Tesis, podríamos decir con un colchón ya que se venía trabajando de insistencia en esto. Entonces, claro que hay un rechazo de aparecer ahí, y sobre todo en la academia, estoy hablando de Chile, es como mirado casi un arte bastardo el arte callejero allá. Ahora no tanto. Y aquí en Barcelona también, hablando desde la colectiva, desde Teatro en Movimiento Callejero, también nosotros nos planteamos aquí desde este cuerpo territorio que se va trasladando, y como la perspectiva en la que trabajamos es un anarcofeminismo. Entonces, como que también sí que venimos de un territorio, pero también creemos en la destrucción de las fronteras. Entonces, como ese etiqueta de latinoamericana sí que está, pero en realidad no creemos en eso. Como que hablar de Chile sí estamos hablando de un territorio, pero en realidad quería cuestionar un poco también esas definiciones. Bien, solo para hablar resumidamente, porque no sé si comprendí bien tu pregunta, pero de esta relación de nuestros países, ¿no?, de América Latina, con un cierto eurocentrismo y en las referencias tal vez, o cómo trabajar con esto. Yo solo puedo, esto que Pedro dice de Boal, siempre trabajamos con Boal y llevamos esta bandera muy grande ahí, porque en Brasil necesita valorizar a Boal. Incluso hoy es su cumple de 90 años, si estuviera vivo, entonces vamos a Boal. Pero yo creo que desde mi perspectiva, cuando veo trabajos de muchos artistas latinoamericanos, no solamente nuestros, creo que la arte latinoamericana bebe de la antropofagia y bebe justamente de transformar estos conceptos que infelizmente son los que tenemos en la universidad, que está
sacralizada por este grande sistema, y moverlos, ¿no? Y hacerlos diferente, transformarlos. Entonces, es lo que podemos hacer, creo, ¿sí? Y buscar nuestras referencias, valorizar lo que tenemos de referencia. Tengo una pregunta, Alberto. Hay un micrófono para que, como estamos grabando, para que se pueda escuchar. Hola, felicitaciones. Primero hacer un comentario con respecto a la pregunta, que yo creo, desde mi interpretación, que capaz que no sé si en alguna inquietud que una persona quiera hacer con respecto a una creación, lo primero que se le venga a la cabeza sea el rechazo o la aceptación, como que habría que preguntarse de quién, la aceptación de quién en primer lugar, como que hablando de la recepción, ¿no? Hablamos de la aceptación académica, de la aceptación social, de la aceptación de un canon, de la aceptación intelectual, de la aceptación de mi amigo, no sé, como que también yo creo que cuando plantean estos conceptos de la situación, de la participación y de la subversión de significado, yo creo que justamente para tensionar y generar un tipo de comunicación propia, ¿no? Y en ese tipo de comunicación propia, claro que hay muchas formas de diálogo, desde el diálogo del encuentro, de la ritualidad, de la acción directa, de un conjunto de cosas. Entonces, claro que yo creo que habría que cuestionarse eso desde lo que se llama rechazo y aceptación, que también este concepto de lo latinoamericano como identidad también hay que ponerlo en duda, ¿no? Porque ¿qué es Latinoamérica? No sé si Buenos Aires se parece tanto a un pueblito de Venezuela, no sé en qué se parecen. Capaz que el pueblito de Venezuela se parece más a un pueblito de acá de Cataluña que a Buenos Aires, por ejemplo, no sé. Habría que empezar a cuestionar también esos debates de la identidad, que en el fondo son debates de la reducción en muchos aspectos. Para mí son debates de la reducción, ¿no? De la categorización del individuo. Eso como por un lado. Y después lo otro, como haciendo comentarios y una pregunta también, es cómo perfilan, y aquí al que quiera responder, esto con respecto a la performance, cómo ven este tipo de intervenciones y cómo ven elementos performáticos, o piensan que están haciendo algo diferente, o cuál es el papel que juega la performance en este tipo de acciones. Y lo segundo, que es una pregunta más de la actualidad, es cuáles son los proyectos actuales en los que están y cuáles son los propósitos de los proyectos actuales esas dos preguntas. Proyectos, vale. Sí. Performance y actualidad. Muy bien. Bien, yo no leí una parte que quería leer de mi presentación, pero incluso era una cita de un profesor aquí que me gusta mucho, incluso sus escritos, que es Roberto Frattini, en un texto de 2015 llamado, está en catalán, no sé, intentaré, Línders de la inacción, nous, estatus y vells paradojes del teatro de participación. Bien, perdón. Y él dice así: entendida culturalmente y exportada a los protocolos poéticos, la participación otorgaría en suma la posibilidad de rebobinar la revolución sobre base permanente, tutelados y garantidos por el marco cultural muy específico que es el teatro, donde podemos vivir y revivir metafóricamente una vez y otra el nuevo orden, el mejor de los mundos posibles. Esto nos protege contra todo riesgo de que tengamos la intención de cambiar las cosas fuera de aquí. Hacer experiencia de lo comunitario en el precinto conceptual de la cultura como consumo y seguir expresando pacíficamente en la vivencia de lo societario alienado fuera de este precinto. Y me parece muy interesante pensar sobre esto, y es una de las razones, este tipo de pensamiento, ¿no? De que creo que estos trabajos que salen de dentro de las salas, de los espacios convencionales para el arte, crean fricciones mucho más poderosas utilizando esto de la performance que dijiste, y trabajando sobre lo que puede el performático, de lo que puede
generar de visualización de nuevos imaginarios sobre el mundo. Entonces, cuando trabajamos con una práctica participativa en el espacio urbano y es posible ofrecer la posibilidad para otras personas practicar el cotidiano desde una imaginativamente, creativamente, tan creativo cuanto los mecanismos de control, tan creativo cuanto el capitalismo, y que podamos juntos tener este tipo de experiencia en un espacio que no está protegido por las leyes de la cultura y que pueda ser confundido y que pueda ser juzgado y que esté a sobre riesgo y que pueda poner las personas a arriesgarse de verdad, ¿no? A comprender el arte como un espacio para arriesgarse y para nuevas maneras de vivir, no solo como un sueño cultural o como esto que dice aquí, ¿no? Educadamente orgiástica y pacíficamente revolucionaria, que es la tendencia de mucho tipo de arte. No, bueno, Luana ha contestado también que voy a dejar Chime. Creo que Chime puede dejar una otra perspectiva. Después se falta algo. Sí, creo que no tengo nada que agregar. A ver, desde la performance, claro, o sea, hablando de estos trabajos y también del que nombraba Luana, de, ¿cómo se llama la...? Nuria Güell. De Nuria Güell. O sea, se trabaja a partir del propio cuerpo y de las propias experiencias y las propias vivencias. No es que se está ficcionando ni interpretando un personaje de algo. Entonces yo creo que el solo hecho de hacer algo así ya es performático y ya juega con lo real. Y creo que también el hecho de estar en la calle y de arriesgarse, como dice Luana, y de estar ahí, y de no, que hay diferentes posiciones dentro del teatro de calle y dentro de la performance, pero yo creo que también es súper valorable o súper importante las acciones performáticas que se hacen sin este sustento institucional o sin este paternalismo, ni es como una decisión también, no es el hecho de plantarse en la calle porque no tenemos un teatro o nadie nos recibe, sino que es una lucha performativa, por si se podría llamar así, de hacerlo de esa manera. No sé si responde a tu pregunta. Una lucha política performativa, claro, sí, de estar en las calles. De estar, ¿no?, ahí, es como, es un modo de ser, de estar. Ahí quieren hacer una... por añadir. Bueno, no, claro, que yo no he entendido muy bien a qué te referías con performance, ¿no? Porque creo que tiene una carga de performatividad impresionante, aun cuando a lo mejor haya en algún momento utilización de elementos más dramáticos o más... O sea, aun cuando algunos de los trabajos que hemos visto, ¿no?, que tenían como un componente de caracterización muy potente o de ritual que podríamos, ¿no?, como relacionar como con algo como más construido, más de entrar al mundo de ficción, pero solo por estar en la calle, por todas esas condiciones de producción también son performativas de alguna manera, entiendo yo, ¿no? Bueno, solo para añadir, yo intenté en el texto traer una referencia que es Diana Taylor, que fue muy importante que Chime ha hecho esa introducción al ritual que viene de Turner. Después Turner es tutor de Richard Schechner, que es una persona que hace la fundación de los estudios de la performance, y Diana Taylor, hablando de interculturalismo, viene de México, es la tutorada por Schechner y trae otra perspectiva, una perspectiva latinoamericana donde involucra los pueblos nativos de los países de América del Sur, donde involucra una serie de comportamientos que teníamos que fueron sacados por dominación del poder, que teníamos ahí en la tierra, que fueron sacados porque el poder también es performativo. Rebecca Schneider dice que la mayor performance, la performance que más nos domina en la calle no es la policía,
pero son los monumentos históricos, los nombres de las calles, lo que utilizamos ahí, el cotidiano, pasamos ahí por Colón y nos destruimos, no hacemos nada porque estamos ahí también en nuestro flujo cotidiano también. O, bueno, yo vi una acción de Shime que lo han participado, que fue justo al lado de Colón. Esto es la performance, donde yo puedo cambiar mi comportamiento, el comportamiento de todas las personas que pasan ahí cotidianamente. Y hay un genocida ahí que ha iniciado un proceso de colonización tremendo y de aniquilamiento de culturas. Estamos ahí y viene un grupo y por un instante performatiza esto y cambia un poco el paisaje, cambia un poco mi relación con este monumento. Y empiezo ahí en los otros días tener otra relación performativa con esta estatua, mismo que sea como estamos ahora, ¿no? Para Diana Taylor esto es una gran performance, es la academia al tope de la performance académica aquí, ¿no? Casi. Ahora, bueno, perdón, ahora con este streaming, no, es casi un show de tele, ¿no? Bueno, estamos ahí. Yo solo quería agregar referencia a eso y te doy la palabra, de que me acordé también ahora que estaba ahí como recapitulando los autores, la Ileana Diegues, que bueno, que va a estar mañana en el Mutis. Ella también habla de lo performativo y del encuentro, ¿cierto? Que se relaciona con el arte, cómo ella va recuperando lo social. Entonces también, por ejemplo, en esas performances, sobre todo en la del Conjuro de las Memorias, hay un duelo, y este duelo es real también, es un ejercicio de acción reparadora que también es performativo, donde en este ejercicio de ritual, y eso quería agregar, que también lo performativo tiene que ver con lo colectivo en esos casos. Bueno, pues a mí me gustaría felicitarlos a los tres porque ha sido muy ilustrativo y apasionante escuchar las propuestas y la investigación que se está haciendo, porque creo que también en la academia se tiene que abrir estos espacios como si fuera la calle, para que el teatro también tenga un espacio político reivindicativo, y que en ese sentido en México yo escuché muchas personas, muchos colegas que decían: ¿para qué estudias? El título no te sirve para nada, hay que hacer teatro y es un pura acción, acción, acción. Una acción que no se piensa, una acción que no se reflexiona, una acción que no se inserta en un espacio como el académico también, tiene que ser un espacio reivindicativo, y pues eso me ha sido un placer encontrar a los tres y a los proyectos que están desarrollando. Y en ese sentido a mí me parece muy fuerte que en México, de donde yo soy, hacer teatro en la calle es peligroso, como bien dijiste, porque tienes que hacer todo un trámite que te dé autoridad, que te den un permiso para poder presentarte en la calle, justo ahí en Madero. Y desafortunadamente en las políticas de derecha esos permisos se daban a botargas de Spider-Man y no a proyectos artísticos que tengan un concepto y mucho menos que tengan una postura crítica. Entonces sí es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena, y en ese sentido yo quiero preguntarles: ¿qué acciones recomiendan como artistas para generar espacios de irrupción hacia el Estado, hacia el patriarcado, y sobre todo en esta situación que vivimos, en este presente donde el miedo al contagio se vuelve también una herramienta para el Estado, ¿no? O sea, cómo de pronto la pandemia se vuelve una herramienta más para el sistema, ¿no? Y cierra las calles y cierra los teatros, y nos pone a toda la sociedad en un confínate para que no te contagies y no salgas, pero en realidad tiene otro discurso que también va hacia el encierro y hacia la irrupción o la pérdida de la libertad. Entonces, a mí me interesaría mucho, y le pregunto a cada uno, ¿qué acciones como artistas tendríamos que hacer? Y no nada más es para que, o sea, creo que es algo que se tiene que construir, para que nosotros tengamos otra postura, ¿no? O desde dónde podemos hacer un accionar de irrupción ante estas políticas del miedo. Gracias. Es la pregunta que no quiere callar todo siempre, ¿no? Sí, es lo que nos mueve siempre a pensar, no sé si se contestar. Creo que hay relación con tu pregunta, ¿no? De lo que están pensando actualmente, que están, ¿no? O sea, ¿cuáles son los proyectos actuales que no? Sí, creo que, no sé si quieres, bueno,
lo que intenté hablar era que tenía una percepción ahí en mayo y escribo un texto súper optimista, que el teatro podría estar en todos los sitios, viene mi hija, papá, yo no sé esto, entonces hay todo un romántico de la calle, ¿no? Pero bueno, es todos los días piensas y lo que puedes hacer, cómo, con la precariedad que tienes. No sé si viste, nuestro teatro es muy minimalista, no tiene nada, bueno, balcões de brossa, es la palabra brossa en catalán es basura, entonces las barricadas de Jogo da Guerra son hechas con basura. No, y a veces no encontramos ninguna basura, hacemos mismo así con las pocas cosas que encontramos. Entonces es hacer de la nada, es con qué tienes ahí, ¿no? Si tienes los balcones, gente sin hacer nada, a hacer. Y esto es muy interesante de decir que la obra que enseñé aquí no es solo una obra de la situación actual de la pandemia en este momento. Es un espacio específico, la plaza, o sea, un contexto ahí que hay, un corral invertido así, de las personas en el balcón, sin personas en la calle, ¿no? Y también es tiempo específico. Tania Bruguera, la cubana que está en Florida, creo, que vive en Florida, ella dice que el site específico, la performance es site específico, o sea, espacio específico, se crea ahí en la calle, en el espacio específico de la calle, pero también puede ser tiempo específico, un poco referencial a lo que Boal hacía con Teatro Fórum o teatro periódico, de jornal, de hablar de la noticia ahí actual. O sea, yo creo que Erro siempre está intentando observar lo que pasa y hacerlo. La apuesta que enseñé, que iba a hablar, es que no es una apuesta para hacer ahora, así, de cómo fue, ¿no? Porque las calles están abiertas, la señora ahí de 80 años no está más entediada. Ella puede salir para hacer sus cositas y tal. Que ni siquiera quizás haría ahora, no sé, se invitaría, lo que quiere ahora esa señora, lo que necesita para hacer teatro. Creo que tú, Ana, has contestado muy bien con tu charla, ¿no? De comunidad, de cómo involucrar a la comunidad. Bueno, tú también, otra Ana, ha contestado muy bien cómo hacer una maestra que se queda sin sus clases, no está ahí, y tiene que generar teatro desde del digital, con los alumnos ahí, ¿no? Entonces estamos constantemente buscando lo que puedo hacer y cómo, pero desde de una precariedad tremenda, sí. No sé si te contesto. Con respecto a la pregunta de qué acciones se pueden hacer como artistas, yo creo que lo primero es plantearse más que como artistas, como personas que estamos viviendo esto. O sea, como que yo no concibo el artista, o sea, como que en realidad me molesta un poco el término de artista, sino que veo más bien que somos personas que estamos intentando hacer acciones escénicas que tengan algún mensaje o que lleven a alguna parte. Entonces creo que es súper importante desde estas personas que hacen teatro o hacen performance, intentar el apoyo mutuo, agruparse con las acciones que ya están sucediendo e involucrarse. Creo que no basta solamente hacer una acción de algo que critica algo si no estás implicado en esa lucha. Como que para mí cada vez tiene más sentido eso. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia, quizás de modo personal empezar por recuperar estos saberes ancestrales de medicina tradicional, empezar a abordar por ahí. En este caso con Teatro en Movimiento Callejero, lo que estamos haciendo ahora, como uniendo a la pregunta, es intentar involucrarnos con una comunidad de un barrio en específico, con mujeres que viven ahí y tratar de abordar esta problemática, por ejemplo, del agua. Entonces estamos abordando el tema del agua desde el ecofeminismo y buscar acciones, como que es súper difícil también contestar esa pregunta como qué acciones concretas, porque también responde a cada lugar donde se vive y donde se está. Entonces, para mí yo invito a eso, como a involucrarse en alguna acción, en apoyarse
y en también no esperar este aprobamiento institucional o del Estado o de la ley de actores, de actrices, qué sé yo, sino que hacerlo también sin permiso también, y también arriesgar, que involucra eso, quienes puedan arriesgar y lo quieran hacer, está ahí, porque si no hacemos nada, vamos a seguir esperando los permisos y las reglas y todo eso. Eso. Bien, estamos llegando al final. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias Pedro, Jimena y Laura y Flaya. Perdón, se me olvidó el nombre. No hay problema. Sí, no, que está aquí pensando en otras cosas. Para aviso de mañana, se va a hacer la jornada del día miércoles a través de Zoom. El link está en el programa para que puedan linkear desde ahí, puedan tener acceso a las mesas, tanto las 7 y las 8, tanto de tecnología de imagen y dramaturgia, traducción y traspasos escénicos. Así que quiero agradecer también a los coordinadores aquí, tanto Alberto como Ana, y todas las personas que participen, y a ustedes también por exponer en esta hermosa tarde. Así que muchas gracias. Gracias.